Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, amables televidentes, nos acompaña para el análisis de temas de coyuntura de hoy el doctor Jaime Damerval Martínez, exministro de Gobierno y analista político. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días. Es un placer, muchas gracias. Buenos días y bienvenido. La dirigencia del Frente Popular anuncia a partir de hoy el inicio de movilizaciones en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Desde su respetable punto de vista, doctor Damerval, ¿caben en este momento este tipo de manifestaciones o sería más bien preferible apoyar al régimen en la adopción de medidas que, a decir de los entendidos en la materia, son más que necesarias? Un régimen nunca tiene por qué ver mal las manifestaciones, ni preocuparse de ellas con tal de que sean ordenadas. De modo que las manifestaciones son una expresión de la voluntad popular, que puede estar un sector equivocado, así que hay que oírlas, precisamente hay que oírlas, dejarlas que circulen para que digan lo que tienen que decir. No obstante, en un momento difícil como el que vive el Ecuador, sí, cuando el presidente Moreno dijo que jamás encontró la mesa servida, de allí que luego de empezar con una reestructuración en el ámbito político, ha debido ir viendo cuál es el derrotero que toma en el ámbito económico. ¿Qué debemos hacer el resto de ecuatorianos en tal virtud? Lo primero es reconocer los méritos de la gestión hasta este momento. Esto es lo primero. Es decir, es evidente que hay un cambio. Es decir, hay un afán demostrado con la publicación de ayer y en los hechos de que han disminuido la burocracia al fusionar ministerios, etcétera. Es decir, hay un evidente afán de cambio y eso hay que reconocerlo. Entonces, vamos adelante. Doctor, las acciones económicas más convenientes deben ir de la mano de la decisión y determinación política de un gobierno. En ese sentido, doctor Damerval, y dada su experiencia, ¿qué nuevos pasos debe dar el presidente Moreno y su equipo de gobierno de aquí en adelante hasta que finalice su mandato en el ámbito político a fin de poder obtener un clima que le permita una buena gobernabilidad del país? Yo me permitiría recomendar en este momento, lo primero es el indulto a todos los policías presos. Esto es formidable, una medida que la puede tomar el presidente, que tiene con su sola firma esta facultad. Indultados todos los presos policías. Paso 1, paso 2. Paso 2, la renegociación, que es lo que le critican en este momento. La crítica que le hacen no es la manifestación de los trabajadores, que eso es normal. Lo que se le hace es de que él no renegocia la deuda con China, que emprenda la negociación con China, que nombre una delegación especial que trate el asunto al más alto nivel con China. Es decir, porque esa es la queja que hay. ¿Por qué si China nos ha perjudicado con los intereses? ¿Por qué si se sigue habiendo estos trasvases petroleros en alta mar? ¿Por qué hay gente que se sigue enriqueciendo fuera de los límites marítimos a costa de esta deficiencia? ¿Por qué no se reclama por las hidroeléctricas chinas? El asunto es con China. Mientras existe el problema chino, sigue una perturbación y una duda. Afrontémoslo. Doctor, vamos a cambiar de tema por otro que no es menos importante y me refiero a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurre en el país llanero y quién o quiénes son los responsables de esta crisis humanitaria que ha rebasado fronteras? Bueno, allí lo que hay es una dictadura colectiva militar, de militares comunistas, y la esperanza es que reaccionen militares anticomunistas, que de hecho ya están reaccionando. Maduro simplemente es un títere a quien le habrían dicho, a pesar de su ánimo de renunciar, que no se lo van a permitir. Este es el último rumor que hay. Es decir, lo que ocurre en el mundo de la mafia, que cuando uno de ellos se quiere separar, lo matan. La consigna es, vive conmigo y morimos juntos. Es decir, lo que me preocupa es el éxodo. Y por supuesto que felicito al gobierno por convocar a estas naciones, a sus representantes, a la conferencia de Quito. Hay un dato muy importante que circuló por internet y al cual me suscribí inmediatamente. Es una solicitud para que se cree un corredor para que vayan por ahí alimentos para la población y medicamentos a la población venezolana con apoyo de la ONU. Aquello es imperativo. Ahora, más allá de las buenas intenciones expresadas a través de sus representantes, la comunidad internacional, ¿qué alternativas reales, más allá de la ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos,
¿qué ayuda o qué alternativas reales se podrían implementar para poder devolver a Venezuela ese clima de paz, de seguridad, de reivindicaciones y de recuperación que tanto ansía Venezuela, a efectos de que los migrantes puedan regresar a su tierra? Han hecho bien las naciones con el patrocinio del Perú de organizar este bloque que se llama el bloque de Lima, que retiró sus embajadores. Pero más ha hecho la ex fiscal venezolana en denunciar, y el gobierno que ha denunciado, o el plan del gobierno a denunciar ante la Corte Internacional de Justicia al régimen venezolano como autora de crímenes de lesa humanidad. Todo depende del fiscal de la Corte Internacional de Justicia, porque si el fiscal se anima a iniciar este juicio, esa es la caída sin sangre del gobierno venezolano. La otra es, no hay otra opción sino la guerra civil. Doctor Damerval, si el libertador Simón Bolívar tuviese el poder de resucitar, ¿qué cree que le diría al presidente Maduro y a todos aquellos que gobernaron la región americana bajo la premisa del socialismo del siglo XXI? No les diría absolutamente nada. Escupiría sobre sus calaveras. Así de contundente. Así, seguiría caminando y silbando algún himno. Doctor, Nicaragua va Bolívar era un hombre exquisito. ¿Nicaragua va por la misma senda o rumbo que Venezuela? Va por la misma senda porque así como Cuba se aprovechó de Venezuela y de su petróleo, ahora quieren aprovecharse de Nicaragua para hacer y promover el canal, rival del canal de Panamá. En eso están, según una conversación grabada que llegó por internet, donde no sé cómo los espías hacen esto, pero son gente geniales, me imagino, en que se oyen voces sin identificar, y se oyen voces, la voz dominante del grupo, allí mismo en Caracas, que dice: a nosotros no nos interesa la gran Colombia que sí quería Chávez. Esto no lo conocía yo, que Chávez quería la gran Colombia. No, a nosotros lo que nos interesa es Nicaragua por el canal. Esto dice la voz dominante y se apaga la cuestión. Ojalá, vamos a ver si eso es verdad. Doctor, en resumen, ¿hacia dónde camina la región de América Latina? Somos hermanos siameses que estamos caminando de espalda. Es decir, unos caminamos hacia un rumbo y esos están dirigidos por Brasil, por Chile, y otros caminan hacia atrás. Es decir, esos son los gobiernos que se dicen socialistas del siglo XXI y que son del viejo comunismo anacrónico y extraviado y fracasado. Entonces el gobierno ecuatoriano está dando pasos acertados para identificarse con la comunidad que avanza hacia el futuro. Doctor, muchísimas gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos conceptos y opiniones. Le agradezco a usted y a la audiencia, muy amable. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Jaime Damerval en el análisis político de temas de coyuntura nacional e internacional. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más en la noticia Primera Emisión.